20 hectáreas, harían falta unas 100 toneladas de la mezcla, frente a las 112 que saldrían si se hiciera dosis única homogénea. Hemos ahorrado 12 toneladas. Bueno, algo es algo. Hemos hecho varios cálculos para aplicar todo en un pase o separar fósforo y potasio en dos, cambiando la dosis según el pivo. Pero hemos visto que la diferencia de la doble pasada, económica de la doble pasada, no la justifica. Bueno, pues al final tenemos que tomar decisiones, ¿vale? Podríamos contar muchos ejemplos. Me resisto a ponerles un cuadro, porque se creen que el cuadro lo dice todo, ¿no? Pero sí les voy a decir que no se asusten, que el coste de adopción es muy bajo. ¿Qué finca, qué tractorista ya medianamente acorde a los tiempos no tiene un GPS con autoguiado? Evidentemente, si ese GPS le tiene, ya no tiene que computar el coste a la adopción de la dosis variable. Si lo tiene que comprar, pues aquí tiene un ejemplo. Y las abonadoras, evidentemente, son más caras que las normales, pero también aportan beneficios. Aquí tienen un pequeño desglose de los costes. ¿Cuál es la mejor manera de ver de si esos costes son asumibles o no son asumibles? Para mí es ver el número de hectáreas que habría que tratar para compensar esos costes. Y aquí lo tienen también. Esto es un ejercicio, cada uno se puede hacer el suyo. Evidentemente va a depender de la variedad de explotación, de la estrategia de fertilización que usemos, pero siendo muy, muy conservadores. Por ejemplo, si en secano, estoy hablando de datos de aquí, porque evidentemente el coste de un abonado de secano de Albacete no es el coste de un abonado de norte de Navarra, no es el coste de un abonado de un secano de Andalucía. Estoy hablando de aquí, que son abonados muy bajos y costes muchas veces de 30 a 40 euros por hectárea de abono. O sea, no piensen que se están gastando en secano. Entonces, con una reducción de gasto muy modesta, que es un 5%, toda esa inversión, incluyendo GPS, autoguiado o abonadora, se amortizaría o se contrarrestaría en el momento que se tratan de 2.000 a 5.000 hectáreas. ¿Cuál es el periodo de amortización de una abonadora? ¿20 años? ¿15 años? ¿10 años? Bueno, pues a ver qué agricultor que quiera vivir de la agricultura no cubre esa superficie en un periodo mucho más corto. Si estamos hablando de riego, de cereales de riego, donde la reducción del gasto puede ser mayor si se aplica, pues rápidamente, como el coste de abonado es mucho más alto, 300, 400 euros hectárea, pues la máquina se amortiza con muchas menos hectáreas. Y si encima conseguimos incrementos de calidad en trigos, pasar todo a la mejor calidad para el máximo precio, las amortizaciones son ridículas. Bueno, y cuando hablamos de dosificación variable de riego, también el coste de los equipos, como el que hemos comentado, el Sicopé de Aqueman, no crean que es cambiar el pivo entero y poner un sistema nuevo de pivo, que los hay, con riego por difusor o por aspersor, sino es simplemente instalar un sistema de control que permite hacer estos cambios, y son costes relativamente bajos, de menos de 3.000 euros según lo que se ponga y lo que se quiera, ¿no? Entonces, como ven, les vuelvo a decir lo mismo, el problema no es el dinero, ni estas cantidades son inversiones para un agricultor. Vuelvo a decir, un agricultor que quiere de la agricultura, un agricultor con 20 hectáreas de fin de semana, que se olvide. Ni el dinero para un agricultor, ni va a perder cambiando su manera de hacer la fertilización, de tomar dosis. Vuelvo y soy pesado en esto, pero es que es así. Hay que cambiar las convicciones del agricultor. A lo mejor la nueva PAC, por la vía ambiental y de sanciones, pues entonces ayuda un poco, pero creo que no es el ideal. Creo que no es el ideal, ni mucho menos. Sí sería de ayuda, por ejemplo, lo que hemos comentado,
que las administraciones adoptaran los documentos que generan las nuevas tecnologías como declaración o testimonio de cómo se aplican los fertilizantes, de cuándo se aplican los fertilizantes y de todas estas cosas. Pues nada, muchas gracias por su atención. Justo en tiempo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No se atreven porque les voy a regañar. Pues muchas gracias por este baño de realidad, muy interesante. Visto que hay un montón de problemas o de limitaciones, pero hay un punto que ha sacado que yo creo que, bueno, a nosotros nos interesa mucho, y ese algoritmo de donde... Esto es un debate que se hace en congresos científicos sacados de gente que tiene una opinión, gente que tiene una que lleva bastante discusión, y en realidad es por contrastar con vosotros. La forma en la que lo has planteado, yo creo que es correcta, y que, bueno, donde menos, si tienes otro factor limitante, ese factor limitante, hasta que no soluciones ese factor limitante, por más que eches, no va a haber solución. Pero la cuestión es cómo lo identificas. A mí no me ha quedado claro si lo identificas por los mapas históricos de rendimiento, que es una muy buena forma de hacerlo, o si lo estás identificando por las imágenes satelitales. En las imágenes satelitales, esto que hablábamos de los índices combinados, en realidad es lo que están haciendo, ese NDVI combinado con Osavi, con Tegari, lo que están midiendo en el fondo es la densidad de planta. Es decir, si tú tienes una zona donde tienes densidad de planta relativamente alta, aunque esté pequeña, ahí tienes posibilidades de ver respuesta. Ahora, si tienes densidad de planta baja, ahí no eches nada que no vas a dar respuesta. Es más o menos por donde va. Aunque es complicado, se intentan buscar, se llaman índices biplanares, es decir, tienes una parte que te está midiendo en verde y otra relacionada con la densidad de planta. Entonces, no sé, en ese sentido, la pregunta sería, ¿de dónde sacáis verdaderamente la información? ¿De los índices de NDVI, etcétera, satelitales, o de los mapas históricos de rendimiento? ¿Una combinación sabia de ambos? ¿O cómo creéis que por ahí se podría solucionar este problema, que es un problema, o sea, un problema serio? Vamos a ver, evidentemente usamos los mapas, pero los mapas que hemos hecho de producción de biomasa, porque claro, si tenemos para hacer todo esto tenemos que empezar, tenemos mapas de rendimiento reales cogidos por cosechadora donde podemos, pero ese es otro cuello de botella. De hecho, para empezar a tener mapas de rendimiento aquí en Albacete, con esas producciones que vende cereales, las primeras cosechadoras las tuvimos que preparar nosotros, porque no había ninguna que diera el servicio de mapas. Y váyanse por el resto de España a ver quién da el servicio de mapas. El agricultor no lo demanda y el maquinista no quiere complicarse la vida. Y bien que hace, porque los sistemas también tienen sus problemas. Entonces, cualquier información que nos caracterice la variabilidad nos sirve. Cuando tienes distintas, por ejemplo, en la misma parcela tenemos un histórico de mapas hechos con la metodología de teledetección, del NDVI, pero de la producción de biomasa, está claro, y en distintos cultivos, cebolla, ajo, maíz, dormidera, hay muchas veces que los patrones emergen, los patrones de distribución de las zonas emergen, entonces está claro que hay una zona que va peor, tiene menos capacidad productiva. Lo que siempre decimos, lo que pasa es que ya la tengo identificada, ahora tengo que ir yo allí, hacer mi calicata, hacer mi muestreo de suelo, porque de momento nosotros hacemos, en el caso de los cereales, siembra homogénea. O sea, sembramos a la misma dosis, no estamos cambiando la dosis. Sí que es cierto que lo que usted comenta, tú pones la misma semilla, pero luego puede haber distinta densidad de planta o distinta evolución de la planta. Y aquí también interviene en la toma de decisiones el que estamos haciendo, gestionando la variabilidad en el espacio, pero también en el tiempo, como he comentado. Eso en algunos casos, eso sí lo planteamos cuando estamos manejando el NNI, zonas que sabemos fehacientemente que tienen buena densidad de planta, a lo mejor, pero que está retrasada por lo que sea, pues le ponemos más nitrógeno. O sea, yo he hecho una simplificación del algoritmo
Porque tenemos que tomar una decisión. O sea, no podemos esperar a que el debate científico termine para decirle al agricultor lo que tiene que hacer, porque tenemos que cultivar todos los años. Entonces, creemos que la aproximación que hacemos es prudente, dentro de la prudencia de ese error de menos del 10% que usted comentaba. Evidentemente, nuestro sueño sería tener otros índices, porque lo realmente difícil y costoso es tener información de campo, o que el agricultor que está en el campo la tenga o te la transmite. No es que no te la quiera transmitir, es que no la tiene. Una cosa tan simple como los estadios fenológicos, pregúntenle a cualquier agricultor: ¿cuándo saca el penacho el maíz? ¿Cuándo saca la espiga el trigo? No lo sabe. Lo sabe si lo ha visto esa semana, pero no sabe cuándo lo sacó en las campañas pasadas. Entonces, todo lo que sea índices que nos ayuden a hacer diagnósticos de manera remota, sin la intervención del agricultor o la necesidad costosa de ir a campo, serían estupendamente bienvenidos. Ojalá tengamos más cosas. Evidentemente, ese algoritmo es claramente mejorable, eso somos conscientes. Sí, por ahí. Muchas gracias, Vicente, por la presentación, que la verdad ha estado divertida y todo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hacer una apreciación referente a los índices de vegetación, y es cuando estamos trabajando con cultivos leñosos. Y con cultivos leñosos pensando, por ejemplo, en el viñedo. Ahora mismo tú, si coges una imagen de el NDVI de, por ejemplo, una parcela de un viñedo con un marco real que se está regando, que las hay, hay muchas, ¿no?, más en el campo, pues ves que el índice de vegetación es altísimo. Y te dan incluso unos valores más altos que en una espaldera. Sí, sí. Y en cambio, si nos fijamos únicamente en los índices de vegetación, diríamos que las necesidades hídricas de esa parcela son mayores que las de una espaldera. Esto no es así. O sea, no es así. Entonces, vamos a ver. Está muy bien las nuevas tecnologías, que nos ayudan muchísimo en campo y nos ayudan a tomar decisiones y tal, pero también hay que saber, yo digo, el foro que hay aquí, que hay gente más científica, hay gente que somos más de campo, ¿no? Entonces, que cuando se habla así abiertamente de las cosas, pues a veces nos pueden confundir. Entonces, al día de hoy puede estar medianamente solucionado el tema con cultivos herbáceos, y también depende de la tecnología y de otros parámetros, ¿no? Pero con cultivos leñosos, por ejemplo, el caso del viñedo, y en Castilla-La Mancha el viñedo es un cultivo muy extenso, como todos sabemos, pues hay que tener mucho cuidado con el asesoramiento que se da en este sentido. Incluso con el nivel de espaldera, decimos, bueno, vale, vamos allá a discernir, y tenemos por un lado las espalderas y por otro lado los vasos. Pero las espalderas también dependen de la altura de la espaldera y de cómo has guiado en las podas esa cubierta vegetal. La transpiración va a ser totalmente diferente y las necesidades de la planta van a ser diferentes. Era simplemente eso, un comentario. Bueno, gracias por el comentario. En los leñosos siempre hay controversias, no es, como ha dicho Alfonso, no es el sitio para extendernos ampliamente a los leñosos, pero estando de acuerdo con tus consideraciones, sí que tengo que aclarar que nosotros tenemos confianza en la metodología que usamos. Dos puntualizaciones. Nosotros, lo que no hacemos son recomendaciones de riego. Estimamos necesidades hídricas máximas. Necesidades hídricas máximas. Entonces, cuando hablamos de cultivos que vamos a manejar bajo estrés, como es el olivar, como es la viña, como puede ser el almendro, esas necesidades hídricas máximas son las que realmente nos permiten aplicar el coeficiente de estrés. Entonces, yo una viña en espaldera la manejaré conforme a unos criterios de estrés, y una viña en vaso la manejaré con otros. En el momento que yo introduzco esos coeficientes de estrés, es de donde me sale las necesidades de riego. Entonces, pero si yo no tengo cuál sería el techo de consumo de esa cubierta vegetal, en el caso de la viña, pues tampoco sé qué estrés le estoy sometiendo. Entonces, y eso el NDVI sí lo capta, y nos capta perfectamente las distintas tipologías de espaldera. Además,
tenemos tanta confianza porque muchas veces hemos hecho el seguimiento de las, aparte de las consideraciones técnicas, científicas, que hay también abundante bibliografía al respecto. Nosotros de manera práctica en muchas viñas tenemos sensores de humedad de suelo, o los clientes tienen sensores de humedad de suelo, y vemos cómo nuestra estimación de necesidades, si el agricultor cumple los riegos o cómo lo maneja conforme le vamos diciendo, vemos que los sensores de humedad responden a eso. Si riega por encima de lo que decimos, suben los niveles de humedad; si riega por debajo, bajan. Entonces vemos que estamos captando bien la dinámica hídrica de la planta. Es más, estamos incluso llegando a leñosos a grados de complicación que pueden ser importantes y que hasta que no nos hemos puesto a trabajar no hemos visto que funcionaban. Frutales con malla antigranizo. Evidentemente la malla hace una interferencia en las lecturas del NDVI que bajan, pero afortunadamente también hace una interferencia en el microclima. Entonces hemos visto que funciona, y hay también trabajos publicados al respecto que dicen que esta metodología funciona. Nosotros hacemos asesoramiento personalizado, no lanzamos recomendaciones genéricas. Entonces sabemos en cada caso lo que tiene el agricultor, cómo lo hace, y en el caso de las viñas y los leñosos siempre consensuamos la estrategia de riego. Y vuelvo a insistir, el saber, si tú quieres aplicar un coeficiente de estrés a cualquier cultivo, el saber cuál es su potencial de consumo máximo es lo que te da la precisión en aplicar ese coeficiente. Y nosotros creemos que la viña funciona. Si quieres, en otro momento polemizamos un poco más. No sé si digo porque esto da para mucho, ¿verdad? No se acaba aquí, ni las respuestas ni los comentarios, que seguramente. Pero yo creo que deberíamos de pasar al siguiente apartado, ¿no? Cerramos entonces aquí y hasta entonces.